Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy continuamos con el trabajo correspondiente a la semana número 6. Antes de iniciar, deberás tener listo tu cuaderno o portafolio, asimismo tus útiles de escritorio. La actividad de resolvamos deberás copiarla en tu cuaderno y la actividad encargada para ti, solamente esta, tómale una captura y la envías, lógicamente resuelta, ¿no? Luego de haberla resuelto, y le enviamos a la plataforma de Teams. Bien, empecemos. La actividad para el día de hoy se denomina Resolvemos situaciones de contexto empleando funciones cuadráticas. El propósito para esta sesión viene a ser que establecemos relaciones entre datos, tabulamos, graficamos, construimos una función cuadrática, determinamos máximos de una función cuadrática. Bien, empecemos resolviendo el siguiente problema. Nos habla de un ganadero de la zona de Quiscos. Desea hacer una granja para sus conejos. Él tiene 60 metros de malla y quiere ocupar la mayor área de superficie de terreno posible. El terreno se muestra en la figura. Si no se usa alambre en el lado AD, pueden ver que ahí tenemos la pared, ¿no? Y entonces ahí podemos ganar de pronto malla, ¿no? No vamos a utilizar en esa zona la malla, ¿bien? Calcular el ancho y el área de terreno de modo que sea el mayor posible. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bien, vamos a empezar aquí, jóvenes, dando propuestas sobre cuánto podría ser el posible ancho y de ahí deducir el valor para el largo. Comprobar que realmente el perímetro, recuerden que debe de ser 60, ¿no? Para luego obtener el área. Les he puesto 4 posibilidades. Luego de eso vamos a comparar y vamos a tomar el mayor. Pero recuerden que se pueden dar otras posibilidades. Para ello debemos de generalizar y hallar la función para el área. Entonces empecemos. ¿Qué sucede si el ancho mide 10 metros? ¿No? Entonces, si el ancho mide 10 metros, su lado opuesto también mide 10 metros. Hasta ahí ya tendrías 20. Y como el perímetro de la malla es 60, entonces el largo tendría que ser 40. Claro que sí, tendría que ser 40. A continuación, vamos a comprobar el perímetro. Recuerda que es 60. ¿Cómo lo puedo comprobar? A nuestro ancho, que es 10, vamos a multiplicarlo por 2. ¿No? Porque el del frente también mide lo mismo. Y a este resultado vamos a sumarle el largo. Este resultado debe ser 60 y efectivamente lo es, 60 metros. Entonces, bien, hasta ahí tenemos el perímetro comprobado. ¿Cómo hallo el área? Ya, el área hallo multiplicando el ancho, que viene a ser 10, por el largo, que vendría a ser 40. Entonces, aquí yo tendría 400 metros cuadrados. Ya, entonces digo, cuando el ancho mide 10 y el largo es 40, yo tengo un área de 400 metros cuadrados. Voy probando con las demás posibilidades. Vamos, si el ancho mide 15, entonces si el ancho mide 15, el lado opuesto también mide 15, hasta ahí tendría 30, ¿no? ¿Cuánto tendría que medir en este caso Y o el largo? 30 también para que me dé 60. Entonces aquí voy a poner 30. Compruebo que el perímetro sea 60, para ello multiplico 2 veces el ancho y eso le sumo el largo, que es 30. Esta suma me debe dar 60 y efectivamente lo es, ¿no? 60 metros. Voy con el área. El área vendría a ser el producto del ancho, que vendría a ser 15, por el largo, que tendría 30. Este resultado vendría a ser 450 metros cuadrados. Más que el anterior, ¿no? Entonces puede ser que sea este el área máxima, puede ser, pero prueba con la otra posibilidad. Si el ancho mide 20, entonces ¿cuánto mide el largo? Si el ancho mide 20, su lado opuesto también mediría 20, y hasta ahí ya tendrías 40. ¿Cuánto le falta para 60? 20. Entonces aquí puedes ver que se está formándose un cuadrado. Comprobemos que el perímetro sea 60, multiplicamos por 2 el ancho y a eso le sumamos el largo. Y efectivamente acá te da 60 metros. Veamos el área. El área vendría a ser largo por ancho. En este caso sería 20 por 20. Y eso vendría a ser 400 metros cuadrados. Sigo. ¿Qué sucede si el ancho sería 25?
Si el ancho sería 25, el lado opuesto también sería 25. Y entonces hasta ahí ya tendríamos 50. ¿Cuánto le falta para 60? 10, ¿no? Entonces el largo mediría 10. Compruebo que el perímetro es 60. Para ello multiplicamos por 2 el ancho y eso le sumamos el largo. Y efectivamente aquí me da 60 metros. Hallo el área multiplicando el ancho, que vendría a ser 25, por el largo, que vendría a ser 10. Y entonces aquí tendría 250 metros cuadrados. Se nos fue aquí. Metros cuadrados. Ya está. Ok. Puedo seguir, ¿no? Dando más posibilidades. Pero lo que vamos a hacer aquí es generalizar, ¿no? ¿Qué sucede si el ancho mide X metros? X metros. ¿Cuánto medirá el largo? ¿Cómo hemos ido sacando estos sucesivos valores de largo para estos valores propuestos del ancho? ¿No? ¿Qué hacíamos? Ya decíamos, si X mide el ancho, su lado opuesto también va a medir X metros. Entonces, entre los dos tendríamos 2X metros. Y de ahí me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto le falta para que sea 60? Y lo que hacíamos ahí en nuestra mente era una resta, ¿no? De 60 menos 2 veces el valor del ancho. Entonces aquí yo ya tendría el largo. El perímetro no hay problema. Si yo sumo ambas cantidades, bueno, por 2 el ancho más esta otra cantidad, sí efectivamente me da 60. Y ahora vamos con el área. El área resultaría de multiplicar el ancho, que es X, por el largo, que vendría a ser 60 menos 2X. Resolviendo aquí esta operación distributivamente, tendría lo siguiente. 60 por X, o X por 60, tendría 60X. Más por menos, menos. Y X por 2X tendría 2X cuadrado. ¿Y qué estoy viendo aquí? Ya. Estoy viendo aquí una función cuadrática. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el mayor exponente de la variable viene a ser 2. ¿Cuál es la gráfica de una función cuadrática? Muy bien, es una parábola, ¿no? Que puede abrirse hacia arriba o puede abrirse hacia abajo. Si se abre hacia abajo, va a tener un vértice máximo. Si se abre hacia arriba, va a tener un vértice mínimo. En este caso, ¿cómo me doy cuenta del tipo de parábola que va a tener la gráfica de esta función cuadrática? Me doy cuenta por el coeficiente que acompaña el término cuadrático, ¿no? Este es el término cuadrático y el coeficiente viene a ser menos 2. Si es negativo, ya, la gráfica es una parábola que se abre hacia abajo y por lo tanto aquí tengo un vértice máximo. ¿Ya? Entonces a continuación vamos a proceder a graficar esa parábola. Si se dan cuenta, en el eje X he dispuesto los valores para el ancho y en el eje Y he puesto los valores para el área. ¿Por qué, profesora? Porque en toda función debes de recordar que tenemos o trabajamos con dos variables, una independiente y la otra dependiente. En este caso la independiente viene a ser las medidas del ancho, ¿no? Todo ha dependido de que yo dé valores para el ancho para obtener el área, ¿no? Entonces, los valores de la variable independiente siempre las vamos a colocar en el eje horizontal. Y de la dependiente las colocamos en el eje vertical, que vendría a ser en este caso el área. Muy bien, entonces, el primer punto que voy a ubicar viene a ser este. Si X, o en todo caso diré si el ancho es 10, el área es 400 metros cuadrados. Entonces, ese valor lo ubico aquí. Diré, ¿no? Si el ancho es 10, el área viene a ser aquí, 400 metros cuadrados. Entonces, el punto lo tenemos aquí. Si es 15, el área vendría a ser 450 metros cuadrados. Ya, muy bien. Entonces, voy por aquí. Si mi ancho es 15, entonces, si aquí es 500 justo en el medio, ¿no? Hasta aquí sería 450 metros cuadrados. Sigo, si es 20, si el ancho es 20, ¿cuánto vendría a ser el área? Aquí me salió 400. Ya, entonces si es 20, 400. Con 400. El punto estaría aquí. Sigo. Si es 25, el área vendría a ser 250 metros cuadrados. Ya, muy bien. Ese valor está más o menos por aquí.
Bueno, y así yo puedo ir dando sucesivos valores al ancho mayores que 25 como menores que 10. Lo que veo que se está formándose aquí viene a ser justamente la parábola, ¿no? ¿De dónde parte esta parábola? Va a partir justamente de un ancho igual a 0. Cuando el ancho es 0, el área va a ser 0. Entonces de ahí va a partir mi parábola, ¿no? Y esto sigue, y esto continúa por aquí, ¿no? Continúa, ¿no? Corta también aquí justamente el eje X. Cuando usted le da un valor de 30 al ancho, aquí se va a hacer 0. Es simétrica definitivamente. Debe ser simétrica la parábola, ¿no? Por tabulación nos está saliendo así. Bien, jóvenes, pero ¿dónde está la respuesta a mi pregunta, ¿no? Dice el valor del ancho para yo obtener un área máxima. Si ustedes pueden ver, la respuesta a su pregunta está justamente aquí, en el vértice máximo de la parábola. ¿Por qué, profesor? Ahí está. Ahí está porque el vértice máximo es un punto. Entonces, si se dan cuenta, la primera componente del punto viene a ser justamente 15, que viene a ser el valor del ancho. Y la segunda componente del punto viene a ser justamente el valor que le corresponde aquí, al área, que vendría a ser 450 metros cuadrados, ¿no? Entonces, miren, la solución al problema lo encuentro en el vértice máximo de la parábola. Bien, entonces, un modo también que les enseñé en la clase pasada fue yendo a GeoGebra, ¿no? Entonces hacemos clic en el vértice máximo y prácticamente damos con la respuesta al problema. Pero el día de hoy también les voy a enseñar otra estrategia para que ustedes puedan encontrar este vértice máximo. Y es muy sencillo. Mire, el vértice máximo les hablaba de que tiene dos componentes, ¿no? Su primera y su segunda componente. La primera componente la encuentro en el eje horizontal y la segunda en el eje vertical. A esta primera componente la puedo hallar también aplicando una fórmula que dice menos b sobre 2a. Pues ahora, ¿quién es b y quién es 2a? Ah, ya, para ello vamos a tener que ir a nuestra función de área, la que hemos obtenido hace unos minutos aquí. La he ordenado, ¿no? El término con mayor exponente y luego viene 60x. ¿Quién es a? A viene a ser el coeficiente del término cuadrático y b viene a ser el coeficiente del término lineal. Entonces yo aquí reemplazo, dice, ¿no? Menos b, entonces diré menos 60 entre 2 veces el valor de a. A es menos 2, entonces 2 veces menos 2. En el numerador me quedaría menos 60 y en el denominador te quedaría menos 4. Menos entre menos vendría a ser más y 60 entre 4 vendría a ser 15. Entonces 15 metros justamente viene a ser el valor del ancho, el que se debe tomar para que tengamos un área máxima. Y para obtener esa área máxima lo que hacemos es reemplazar en la función cuando el ancho mide 15. Es decir, ¿no? La función está aquí. Esta es la función. Esta es la que está aquí. Reemplazo. Dice ahí menos 2 por x. Pero para mí x es igual a 15 al cuadrado más 60 por 15. Efectúo aquí. 15 al cuadrado es 225. 225 vendría a ser 450. ¿No? Por menos 2 sería menos 450. Más 60 por 15. 60 por 15 viene a ser 900. Efectuando aquí me saldría 450. Y de modo que esa área metros cuadrados. ¿Ven? Y ya tengo acá el área máxima. Cuando lógicamente el ancho viene a ser 15. Bien, jóvenes, entonces ya hemos respondido la pregunta para este señor ganadero, de modo que el ancho sea 15 para obtener el mayor área posible. Bien, jóvenes, ahora ustedes tienen que trabajar esta actividad del mismo modo como hemos trabajado anteriormente y solamente esta es la que deben de subir a la plataforma de Teams. Leemos el problema, es muy similar al anterior. Les he puesto acá una tablita con algunas propuestas, la función también para el área. Ubiquen en un plano cartesiano